Al menos 250 muertos en Israel y más de 230 palestinos en Gaza luego de la agresión de Hamás y las represalias de Israel, que declaró el estado de guerra. El primer ministro Benjamin Netanyahu dijo que se aprobó la decisión de destruir las capacidades gubernamentales y militares de Hamás y que Israel se está embarcando en una guerra larga y agotadora. Condena general al ataque de Hamás contra Israel. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que su país nunca dejará de respaldar a Israel. Este domingo habrá una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU y también hay críticas por las represalias israelíes. Y este ataque sin precedentes ha dejado a los israelíes atónitos y surgen críticas a la respuesta del gobierno y también especulaciones sobre qué tipo de falla en los servicios de inteligencia podría haber facilitado el ataque. Hola, muy bienvenidos a una nueva emisión informativa de France 24 en español. Gracias por acompañarnos como todos los días. Les traemos una completa cobertura sobre la jornada en la que el histórico conflicto israelí-palestino escaló a niveles sin precedentes, marcando el inicio de lo que Israel denomina como una guerra larga y agotadora. El ataque de Hamás, el movimiento islamista más radical de Palestina, tomó por sorpresa a Israel y causó la muerte de al menos 250 israelíes. El gobierno de Israel declaró el estado de guerra y respondió con ataques masivos contra el enclave palestino, dejando más de 230 muertos. El resumen de esta jornada lo tiene Lea Aurel. Las hostilidades empezaron antes de las 6:30 de la mañana hora local, con un diluvio de miles de cohetes disparados desde la franja de Gaza hacia las ciudades israelíes vecinas e incluso en mayor profundidad hacia Tel Aviv. Aprovechando el efecto de sorpresa, combatientes de Hamás entraron en territorio israelí, atacaron posiciones militares, a civiles en la calle y capturaron a docenas de rehenes. En un discurso pronunciado horas después del inicio de la ofensiva, Ismail Haniyeh, el líder del grupo islamista, afirmó que la batalla se extendería a Cisjordania y Jerusalén. Ya basta. El ciclo de intifadas y revoluciones en la lucha por la liberación de nuestra tierra y de nuestros presos que languidecen en las cárceles de la ocupación debe llegar a su fin. En respuesta, el ejército israelí llevó a cabo sus primeros ataques aéreos sobre Gaza y declaró que las tropas participaban en combates terrestres contra los infiltrados de Hamás. Unas horas después de haber declarado el estado de guerra, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, prometió vengarse de este día negro. Todos los lugares en que Hamás está instalado en esta ciudad del mal, todos los lugares en los que Hamás se esconde y desde los que opera, los convertiremos en ruinas. Durante la noche, los combates siguieron en al menos 22 localidades de Israel. Del lado de la franja de Gaza, la compañía estatal israelí cortó el suministro eléctrico, mientras bengalas del ejército iluminaron el cielo. El gobierno prometió atacar con toda su fuerza este territorio, hogar de 2.3 millones de palestinos. Y en el siguiente informe les traemos un recuento de algunas de las declaraciones de actores de la política internacional sobre este atentado que tomó por sorpresa al Estado israelí. Apoyos a Jerusalén, una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU y también críticas hacia el accionar de Israel son algunas de las posturas que se han conocido en las últimas horas. Los detalles los tiene Hugo Caro Jiménez. Israel en el ojo internacional. Tras el sorpresivo ataque de Hamás a Israel, actores de la política exterior no tardaron en pronunciarse sobre el ataque. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reafirmó el apoyo rotundo de Washington a Jerusalén. Lloramos con aquellos que han perdido a sus seres amados, que han perdido una parte de su alma. Tenemos la esperanza de que muchos de los heridos se recuperen. Me mantendré en contacto personal y cercano con el primer ministro Netanyahu a medida que esta situación se desarrolla. Aquí no hay ningún error. Los Estados Unidos están del lado del Estado de Israel. La presidenta de la Unión Europea también se pronunció sobre el ataque de Hamás. Esta violencia no es una solución política ni un acto de valentía. Es puramente terrorismo e Israel tiene derecho a defenderse. La Unión Europea apoya a Israel. Desde la región del atentado, la Liga Árabe emitió su crítica postura sobre lo ocurrido.
Ahmed Abul Gheit, secretario general de la Liga de Estados Árabes, pidió el cese inmediato de las operaciones militares en Gaza, recordando lo que ya había advertido repetidamente: que la continua aplicación por parte de Israel de políticas violentas y extremistas equivale a una bomba de tiempo que priva la región de cualquier oportunidad seria de estabilidad en el futuro previsible. Por su parte, el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva aseguró que su país espera evitar una escalada en el conflicto entre Israel y el grupo islamista palestino Hamas, luego de que su gobierno convocara una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU. Y esta nueva escalada de violencia entre Israel y las milicias palestinas comenzó con una ofensiva por tierra, mar y aire que incursionó desde la Franja de Gaza sobre más de 20 puntos en territorio israelí, algunos de ellos tan lejanos como Tel Aviv. Para conocer el mapa de esta ofensiva nos acompaña nuestro compañero Juan Pupiales. Juan, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, como estábamos diciendo, estos ataques alcanzaron múltiples puntos, ¿verdad? Así es lo que vamos a repasar con la ayuda de unos mapas. Esta incursión comenzó en torno a la primera hora del sábado en Israel con un lanzamiento de misiles desde la Franja de Gaza que golpeó urbes como Ashkelon, Gedera o también Ashdod, que están al norte de la Franja de Gaza, ese territorio que tenemos aquí, territorio con unos 2,3 millones de habitantes, una extensión de unos 41 kilómetros aproximadamente. Otros puntos más lejanos como Tel Aviv o la propia Jerusalén también fueron afectados. Vemos aquí la distancia que hay entre la Franja de Gaza y Tel Aviv, Jerusalén que colinda ya obviamente con la parte de Jerusalén Este y Cisjordania. Esto nos da un buen panorama de lo que supuso este lanzamiento de misiles desde la Franja hasta lo que es el sur y el centro del territorio de Israel. Se estima que fue luego ya sobre las 7:40 de la mañana, hora local, que la incursión comenzó a desarrollarse también por tierra con el paso de los milicianos a suelo israelí. Particular atención tiene lo que ocurrió en Sderot, ya muy cerca de la frontera con Gaza. La vemos aquí, este punto que está muy cerca, como les decimos, al territorio palestino. Aquí hubo ataques armados contra la población civil en las calles e incluso con cadáveres a los que algunos camiones incluso llegaron a pasar por encima. ¿Cuál es la situación en los territorios palestinos? Además de la Franja de Gaza, Cisjordania. Gaza se encuentra, como escuchábamos antes en el informe, sin electricidad, que fue una de las primeras represalias que tomó Israel. Aquí ha habido varios edificios que han sido derribados con misiles lanzados por Israel, incluyendo un edificio de 14 plantas con docenas de apartamentos e instalaciones de Hamas, según Israel. En Cisjordania se han registrado choques en varios puntos con algunos enfrentamientos entre las fuerzas de Israel y palestinos que han lanzado rocas y se han registrado víctimas mortales. Hablemos de uno de los puntos que más ha impactado en esta ofensiva, que tiene que ver con el alcance a Tel Aviv y Jerusalén. Sí, para eso nos vamos a apoyar ahora en otro mapa. La oleada de misiles lanzados desde Gaza han impactado en Tel Aviv, que está, como vemos aquí, a unos 70 kilómetros de la Franja de Gaza. Hablábamos antes de otras ciudades que estaban a unos 15 kilómetros, que fueron las que se vieron impactadas. Esto es algo que amenaza, este impacto sobre Tel Aviv, amenaza con tener un impacto psicológico sobre esta población que, para ponerlo en contexto, tiene un perfil muy occidental y en donde no son tan frecuentes los choques entre palestinos y las fuerzas de seguridad como sí lo puede pasar en Jerusalén. Muchísimas gracias, Juan. Realmente muy interesante la información que nos trajiste. Gracias una vez más. Avanzamos nosotros con más noticias en este informativo de France 24, porque la noticia de este ataque sin precedentes que se realizó, como decíamos, por tierra, agua y aire, ha dejado a los israelíes atónitos y surgen entonces críticas a la respuesta del gobierno y también especulaciones sobre qué tipo de falla en los servicios de inteligencia podría haber facilitado el ataque. Los detalles en el siguiente informe. Una ofensiva sorpresa que puso en jaque al territorio israelí, su seguridad y su población. En ciudades que todavía están bajo el asedio hay muchos heridos. Algunos de ellos, para nuestra gran tristeza, están gravemente heridos, a quienes aún no hemos llegado. Y para muchos israelíes esta respuesta fue muy pequeña y muy tardía. Creo que estamos presenciando una falta de liderazgo asombrosa, histórica y casi incomprensible. Pero, ¿cómo fue posible la ofensiva?
Paradójicamente, los medios de comunicación israelíes recuerdan que la semana pasada altos funcionarios de seguridad consideraron que Hamás deseaba evitar la guerra. Este experto tiene una teoría sobre cómo pudo ocurrir un fallo de inteligencia de este tipo. Israel ha centrado gran parte de su atención en Cisjordania en el contexto de la colonización, la ocupación y la protección de los israelíes que viven en las colonias. Quizás al hacerlo han descuidado la zona sur. Una lección para las autoridades israelíes que podría tener implicaciones para el ya frágil poder de Benjamin Netanyahu. Es todo por el momento. Sigan en France 24. Gracias por acompañarnos.